En esta oportunidad, en Entrevistas ICP, tenemos como invitado especial al doctor Rubén Darío Acevedo, director general del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Por qué es tan importante el nuevo enfoque del Centro Nacional de Memoria Histórica para la elaboración de informes a través del Ministerio de Ciencia? Bueno, el Museo de Memoria de Colombia está destinado a representar productos, objetos documentales, textuales, gráficos, virtuales, de toda naturaleza que hayan sido elaborados por las víctimas o que tengan que ver con el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano en el periodo que va de 1985 hasta el año 2017-2018. Nosotros pensamos, y así también lo determina la ley, que el centro, que el museo es un lugar de memoria, es un lugar de reconocimiento, es un lugar en el que contribuimos desde el punto de vista simbólico a conservar la memoria de las diversas víctimas del conflicto armado, víctimas de los grupos paramilitares, víctimas de los diversos grupos guerrilleros, víctimas de agentes del Estado que se desviaron de su función y afectaciones que se produjeron por la contra la población civil en materia de violación de derecho internacional humanitario y de delitos de lesa humanidad. Esas víctimas pueden ser campesinos, pueden ser obreros, sindicalistas, maestros, pueden ser periodistas, personal del cuerpo médico, por ejemplo, defensores de derechos humanos, empresarios que también sufrieron como temas como delitos como el secuestro, la extorsión, etcétera, amputaciones, soldados y policías que sufrieron en esa medida durante el conflicto armado delitos graves, delitos atroces. Entonces el universo es muy amplio, prácticamente incluye todos los sectores de la vida nacional. Hay dirigentes políticos de izquierda, de centro, de derecha, de todo el espectro que fueron víctimas de uno u otro grupo armado organizado. ¿En qué consiste el proyecto del Museo de Memoria y por qué es tan importante incluir las voces de todas las víctimas del conflicto? Bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica parte de entender que el tema de la investigación densa, académica, compleja, de carácter interpretativo sobre el conflicto armado y todas sus conexiones con otros fenómenos de la vida nacional, la economía, la cultura, la política, el Estado, el narcotráfico, las relaciones internacionales, etcétera, debe estar, como es un problema nacional, debe estar a cargo de investigadores nacionales que acrediten experiencia en este tipo de temas. Y la plataforma ideal para convocar a los investigadores que saben de estos problemas, de estos tópicos, es Colciencias. Hoy Colciencias está adscrita al recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología. Colciencias tiene acreditados en los grupos A y A1, que son los superiores, cerca de 690 equipos conformados interdisciplinariamente de personas, sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, psicólogos, lingüistas, etcétera, de todas las disciplinas o algunas de ellas del área de las ciencias sociales y humanas, que tienen alguna experiencia, alguna experticia, conocimiento de lo que se ha dicho, de los vacíos que hay en lo que tiene que ver con la investigación del conflicto armado colombiano. Esos grupos están dispersos por todo el país, en universidades públicas y privadas y en centros de pensamiento, y por lo tanto no hay que dejar de aprovechar esa riqueza académica que tenemos y hacerlo desde una entidad respetable que ha sido garantía de la investigación científica en el país, como lo es Colciencia. Entonces es un tema para crear conocimiento, enriquecer el conocimiento, y el conocimiento es algo siempre abierto, que siempre está
expuesto a la consideración de los pares acreditados en la materia. Entonces, lo bueno es que se genera debate, se genera controversia, como es lo propio del mundo académico en un régimen de libertades y de democracia. Es necesario, para finalizar esta pregunta, que se entienda también que la discusión y el debate no conducen al establecimiento de verdades definitivas de tipo dogma, pero sí a que se vaya construyendo o se vayan construyendo consensos en torno a algunos de esos aspectos que son más polémicos. Eso es probable, aunque también pueden surgir otros temas sobre los cuales no haya consenso. Eso no es problema, eso es parte, eso es propio, eso es de la naturaleza del proceso de producción del conocimiento científico. El museo tiene que reconocer las víctimas, primero. El museo tiene que reconocer los hechos victimizantes, que es lo que acabamos de decir, violaciones al VIH, tenemos que tener claro eso, y violaciones a los derechos humanos. El museo tiene que reconocer la territorialidad del país, cómo sufrió cada una de las grandes macroregiones del país, costa atlántica, costa pacífica, región andina central, región andina de los Santanderes, el altiplano cundiboyacenses, el sur del país, la zona amazónica, los llanos orientales. En todas esas partes hay comunidades, pueblos, ciudades, que fueron afectadas por el conflicto armado de manera diversa. Entonces, eso de alguna manera hay que reflejar. En los hechos victimizantes están, ya hablábamos de, por ejemplo, el secuestro, por su cantidad, más de 45.000 secuestros de civiles, muchos de ellos terminaron en la muerte de los secuestrados. Esos hechos hay que reflejarlos, afectaron a diversos sectores de la población. Explosiones de minas antipersonal que también afectaron a miles de personas. Ejecuciones extrajudiciales que llaman o falsos positivos o desapariciones forzadas. También hay que incluirlas porque son muchas y también afectaron a diversos núcleos de la población. Entonces, todos esos elementos tienen que ser combinados dentro del museo con obras, con documentos que hablen de ese sufrimiento, de ese dolor, pero además de la manera como las poblaciones se recuperan, hacen el duelo y establecen, digamos, una normalidad en sus vidas a pesar de las heridas sufridas. Entonces también tenemos que darle cabida a eso. El museo ha de tener unos mensajes pedagógicos. El central, el más importante de todos, es que le dice a los visitantes que deben ser visitantes universales, desprevenidos, que no van a encontrar ahí la verdad, pero sí la información sobre lo ocurrido, la mayoría de los sucesos o los más importantes que hubo, para que reflexionen y para que se entiendan y saquen como lección principal que la violencia con fines políticos no tiene sentido en una democracia, no tiene sentido en este país, no tuvo, y eso no se debe volver a repetir nunca más. Es la garantía a la que se obliga el Estado de no repetición y los grupos armados organizados al margen de la ley. La no repetición para contribuir a la paz, para contribuir a la reconciliación de los colombianos. En el museo también habrá lugar para exponer datos, cifras estadísticas sobre todo lo acontecido, sectores afectados, pueblos arrasados, etcétera, hechos políticos importantes que hablen de la evolución del país durante ese conflicto, la existencia de diversos grupos armados y obviamente pues siempre las víctimas tendrán nombre propio. Y vamos a hablar de la masacre de Machuca, pues eso no lo podemos desdibujar y representar de otra manera. Es la masacre de Machuca, es la masacre del Nogal, el club del Nogal, es las voladuras del oleoducto, son los falsos positivos de Soacha, son los crímenes de violencia sexual
contra las niñas reclutadas a temprana edad de manera forzosa, es el delito del secuestro, en fin, todo eso es lo que vamos a tener en cuenta en el Museo de Memoria de Colombia, que brindará pues una información cronológica, estadística, de hechos y circunstancias dolorosas ocurridas y sufridas por diversos sectores de la población colombiana.